Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidas sean todas ustedes y todos los amigos y amigas que nos acompañan cada semana o cada 15 días, depende del tiempo que tengamos para hacer estos programas con muchísimo cariño para todos ustedes. Este es su podcast Sin Barreras, Lengua y Cultura Accesibles. Y esta señorita que está aquí es Clara Elena Cruz Marte. Y yo soy Segundo Marte, su amigo. Hoy tenemos la bendición de seguir hablando de falsemia más allá del diagnóstico, porque el cielo ha sido benevolente y el universo ha conspirado para que esa científica dominicana con un corazón tan sensible que pudo combinar el arte y la ciencia, porque aquí entre nos es una de las mejores cantantes. Ella y yo, Aide y yo, tuvimos el placer de cantar juntos en actividad coral y ganar galardones en un concurso que se hacía en el Carol Morgan School. Eso hizo, Eso es verdad. Eso hizo que ese arte sensibilizara tanto a Segundo como a Aide y llevó toda esa sensibilidad a la ciencia. Entonces, Aide nos va a regalar un tiempo más del que ella tiene muy poquito para seguirnos educando. Adelante, Aide, por favor, coméntanos. ¿Cómo uno consigue una prueba genética? ¿A dónde uno va? Un médico se la indica, uno va en el laboratorio cuando les mandan las pruebas de rutina, hemograma, orina, coprológico, glicemia. Uno puede decir, pero hágame la prueba genética a ver si yo tengo un gen recesivo. Aprendí. Bien. Pero no, antes de que respondas a Clara, Aide, quiero decir a nuestros amigos que una vez escuché que la calvicie se hereda no tanto del padre como de la madre. Entonces, tal vez eso sea cierto porque pensando, haciendo memoria, todos mis tíos maternos eran calvos, pero mis tíos paternos no. Entonces pareciera que es cierto lo que me dijeron. Los hermanos de mi mamá eran calvos, ¿verdad? Y entonces la alopecia viene también por herencia, como para ilustrar un poquito lo que estamos hablando del factor genético, de la herencia genética, ¿verdad que sí? Sí. En el caso de la alopecia que ocurre en varones, la calvicie masculina, hay alopecia. Y en el caso de la calvicie femenina, no hay alopecia, sino que lo que hay es que el pelo se pone mucho más finito y se pone como si hay huecos, digámoslo así. No está tupido el pelo, sino que hay como huecos. Entonces, lo que hasta ahora conocemos de la alopecia, de la calvicie masculina y la calvicie femenina, se le llama herencia influenciada por el sexo. ¿Qué quiere decir esto? No es un patrón de herencia como tal, como ahorita hablábamos de herencia autosómica dominante o herencia autosómica recesiva. También existen otro tipo de patrones que no mencionamos, como la herencia ligada al sexo. Mencionamos la herencia multifactorial, donde los genes y el ambiente intervienen. En el caso de la calvicie, se habla de que es herencia influenciada por el sexo. El hecho de que hayan familias, a ver, la calvicie se divide en dos tipos. La calvicie masculina, ausencia de pelo; calvicie femenina, escasez de pelo y finura de la hebra del cabello. Ahora, no se habla de que yo heredé la calvicie por el lado de mi mamá o por el lado de mi papá. No se habla de que es dominante en un caso o en otro, sino que la calvicie es el resultado de la influencia del sexo que tú tienes. Si eres varón y tienes predisposición de alguna forma a la calvicie, tú vas a tener alopecia. Y si eres hembra y hay calvicie en tu familia, se va a expresar como lo que dijimos ahorita. Eso no quiere decir que todas las personas vayan a ser calvas o que vayan a tener la misma intensidad de calvicie, pero no se habla de que heredé la calvicie por el lado de mi mamá o de mi papá. Simple y llanamente que la calvicie es el efecto de la influencia de factores hormonales femeninos o masculinos que influyen en la aparición de esa calvicie. En nuestro encuentro anterior, nosotros estuvimos hablando sobre anemia falciforme,
como una enfermedad autosómica recesiva, cuyos portadores del rasgo, es decir, aquellas personas que no manifiestan la condición porque solamente tienen un gen recesivo heredado de uno de sus padres, sea mamá o papá, y que tiene el potencial de heredar a su descendencia ese gen, y que si tiene el azar, da con que ambos progenitores aportan el gen recesivo que portan, van a tener en un 25% de probabilidad en cada embarazo, porque hay algunas familias que entienden que si tienen un hijo falsémico, ya el siguiente embarazo no viene con falsemia, y eso es un gravísimo error, porque este desconocimiento les da la confianza a ellos de decir, ay, yo tengo un hijo falsémico, el que viene no viene falsémico. No, es en cada embarazo que existe la probabilidad de un 25% de que tu hijo o hija sea afectado por falsemia, un 50% de probabilidad de que sea portador igual que sus padres, y un 25% de que sea totalmente sano, es decir, que no porte el gen de la anemia falciforme en Porque cada embarazo. porque la carga Entonces, genética de los padres persiste, ¿verdad? Permanece. La carga sí, genética de... claro, porque eso está en tus genes. Esa información no se borra, no cambia porque está en tu ADN. Hay investigaciones en curso en donde se está tratando de hacer edición de genes precisamente con anemia falciforme, de manera tal que ese gen, digamos que podríamos sustituirlo o arreglarlo de manera tal que tengamos un gen que produzca hemoglobina normal y que ya la enfermedad desaparezca. Eso está en un proceso de investigación muy reciente todavía. Entonces, Clara decía, ¿cómo si hay pruebas genéticas que me puedan indicar si tengo un gen recesivo? Bueno, tenemos muchísimos genes recesivos. En nuestro caso particular, nos interesaría saber si somos portadores del gen recesivo de la anemia falciforme. De manera particular, eso es lo que nos interesa saber. Entonces, lo idóneo es que nosotros le solicitemos a nuestro médico, como dijimos ahorita, el portador del rasgo de la anemia falciforme no exhibe manifestaciones clínicas, salvo raras excepciones. ¿Cuáles son algunas de esas excepciones? Puede estar al borde de la anemia, en el límite inferior, pero no necesariamente, o una ligera anemia. En algunos casos tienen algunos dolores articulares. En fin, algunas manifestaciones, pero menores, que no requieren de ningún tipo de realmente nada más allá. Pero sea que tenga manifestaciones de este tipo o no, y quiera saber, porque necesitamos todos saber en República Dominicana si somos o no portadores del rasgo, entonces debemos decirle a nuestro médico de cabecera, por favor, necesito que me indique una prueba para detectar el rasgo de la anemia falciforme. La prueba por excelencia se llama electroforesis de hemoglobina alcalina. La electroforesis de hemoglobina simple y llanamente es una prueba que va a identificar la presencia de la hemoglobina normal, llamada hemoglobina A, o de la hemoglobina IO, ¿verdad? Por supuesto que pueden estar concomitantemente. Y también, si soy portador de rasgo, entonces me va a identificar la presencia de la hemoglobina S. La electroforesis de hemoglobina no es más que una prueba que me identifica las proteínas que tienen que ver con, eh, con las fracciones de hemoglobina de la sangre. Tenemos los adultos, hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, y una pequeña fracción de una variante que se llama A2, es normal. Si somos portadores del rasgo, vamos a tener hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, y vamos a tener también hemoglobina S en menor cantidad. Y si en mi electroforesis de hemoglobina el resultado indica que yo tengo hemoglobina A y hemoglobina S, indica que yo soy portador o portadora del rasgo de la anemia falciforme y que tengo el gen de la anemia. Ok. Y entonces es muy interesante porque a través de la presencia de la proteína yo puedo saber si el gen de la anemia falciforme está presente. Es sumamente interesante. No tengo que hacer una prueba rigurosa ni nada del otro mundo, simplemente una prueba para detección de electroforesis de hemoglobina, y ahí saldrán todas las variantes, la normal, y si tengo variantes van a salir, y de ahí entonces sabremos si somos o no portadores del rasgo. En ese mismo orden, Aide, en el programa anterior tú nos decías
que existe un programa nacional de educación, prevención y detección y que se le solicita las escuelas o las entidades, yo entiendo que no son solo escuelas, hacen una solicitud formal vía correo electrónico para que vaya alguien de ese departamento que tú coordinas a ofrecer esa charla. Entonces, en ese sentido, entiendo que se ofrece esa información de que con una electroforesis de, ¿cómo se llama? Lo apunté, de hemoglobina alcalina, se entera la juventud que está presta a casarse dentro de pocos años y que es una futura gestante. En ese sentido, el comentario que quiero hacer es para que el departamento tome en cuenta y, bueno, incluya la accesibilidad, porque nosotros tenemos la misión de hacer que todas estas informaciones sean 100% accesibles a toda la comunidad. Fíjate que lo que tú estás diciendo lo has dicho en muchos liceos y se han enterado muchos jóvenes que oyen, pero en esos liceos que probablemente no haya ninguna persona sorda, estoy casi segura de que no hay, no se han enterado y se van a casar y van a tener hijos y esos hijos van a tener falsemia. Entonces, que cuando ocurra una solicitud de esa charla, vamos a ver cómo nos ayuda Access Team RD o nos ayuda alguna otra institución para que te acompañen, los acompañen intérpretes de lengua de señas en los liceos en donde hay estudiantes sordos, porque hay, y lo que podemos hacer es bueno, en este podcast ya lo estamos difundiendo, que todo el mundo haga esa solicitud, ¿sí? En ese sentido, la pregunta era que si todo el mundo está en conocimiento de que esa prueba genética existe, ¿y por qué no la ponen dentro de la rutina? Porque yo me sé, hemograma orina coprológico, porque esas es las rutinas. Muy buena. Eso es una pregunta muy pertinente y muy inteligente. Y tu pregunta nos conduce a una realidad y es la siguiente. Cuando este tipo de condición, como es el caso nuestro, donde la prevalencia es alta, nosotros tenemos de portadores del rasgo en la República Dominicana, se habla de un 8 a un 10%, pero en algunos casos hay un 12 y hasta un 14%, dependiendo del tipo de población. Es muy elevado. Entonces, cuando esto ocurre, pues lo que de manera gubernamental se hace es que al nacimiento todas las personas nacidas en nuestro territorio, en las maternidades, se les hace esta prueba y otras pruebas que son muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de los individuos. Pero en este caso particular, como estamos tratando sobre la anemia falciforme, pues es una prueba de rigor al nacimiento que se debe realizar como parte del protocolo al momento de nacer un individuo en nuestro país. ¿Qué sucede? Que cuando se detecta el nacimiento, todavía ese bebé trae una hemoglobina que viene desde su ambiente uterino, que es la hemoglobina fetal. Cuando nace, en la medida que el tiempo va pasando, esta hemoglobina fetal va desapareciendo y el gen de la hemoglobina A, que es la hemoglobina que deben tener los individuos ya cuando han nacido, va cambiando de hemoglobina fetal, se va sustituyendo por hemoglobina A. Pero ¿qué pasa? Si este niño vino con hemoglobina S de mamá y hemoglobina S de papá, va a ser un enfermo de falsemia y va a comenzar, tan pronto la hemoglobina fetal deje de surtir efecto, este niño va a comenzar a hacer crisis a partir de los 6 meses, 8 meses, dependiendo de cada individuo. Y ahí que comienzan las crisis a temprana edad y estos bebés comienzan a sufrir crisis. Por eso es tan importante la detección al nacimiento. Ya hay una ley en República Dominicana aprobada en el Programa Nacional de Detección, Educación y Prevención de la Falsemia. Fue la primera institución en República Dominicana en realizar detección neonatal de anemia falciforme y se hizo durante más de 10 años en la maternidad del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. Entonces, durante muchos años lo hicimos y
por falta de recursos, porque no lo cubría el gobierno dominicano, sino que estaba cubierto por el Patronato de las Enfermedades Congénitas y Hereditarias. Con el tiempo, pues ya no pudo seguir, ¿verdad?, con la carga económica que esto implicaba. Y recientemente, gracias a Dios, la ley fue aprobada y en un futuro no muy lejano esperamos que nuestros niños al nacimiento sean detectados. Entonces, ¿qué sucede? Hay como si fuera un vacío. Hay un vacío, porque si no se nos detecta al nacimiento y a lo largo de nuestra educación y de nuestra formación tampoco recibimos ningún tipo de orientación de que esta prueba debe hacerse en algún momento de nuestras vidas, entonces eso va a dar como resultado lo que tenemos hasta ahora, un número creciente de portadores reproduciéndose y un número en aumento de casos de anemia falciforme, y con todas las secuelas que puede traer esta condición, como dijimos ahorita, el tema de los accidentes cerebrovasculares puede traer discapacidad. Entonces es un problema muy, muy serio, y lo que dice sobre la importancia de llevar, de llevar esta información a liceos y a lugares donde hayan personas con sordera es sumamente importante, porque estas personas también van a casarse, van a tener descendencia y ellos tienen todo el derecho de saber esta condición, este potencial. Entonces es parte de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos informados dar a conocer esto. Y bueno, el Patronato de las Enfermedades Congénitas y Hereditarias, a través del programa de Falceni y la Unidad de Genética Médica, pues estamos haciendo lo mejor, lo que está a nuestro alcance para llegar a algunos lugares. Tenemos, sí, muchas limitaciones porque necesitamos más recursos humanos, necesitamos mucho más recursos económicos, pero las charlas, gracias a Dios, podemos llevarla a aquellas personas que nos las soliciten por los canales, pues, que anunciamos. Nos escriben a nuestro correo electrónico pecych1982@gmail.com. En el asunto ponen solicitud charla, anemia falciforme y otras anemias hereditarias. Nos indican el número de antes. Como les dijimos en nuestra anterior intervención, nosotros preferimos que sea a partir de 4º grado del bachillerato, porque es que ya tienen la edad y tienen la formación sobre lo mínimo necesario de genética para poder entender la charla y poder entender el tema de reproducción y de genética, que es parte de las clases que ellos reciben. Bueno, esas estadísticas que mencionaste de un aproximadamente 8 a un 10% o 12%, me pareció impresionante, porque estamos hablando de que 1 millón de personas, en 10 millones de personas, de dominicanos, entonces habría 1 millón aproximadamente de personas. Exactamente, eso es un número muy alto. En realidad, para personas no informadas, reproducirse sin conocer las implicaciones que pueda tener esto. Otra cosa súper importante es que esta prueba de electroforesis de hemoglobina se realiza en diferentes laboratorios clínicos en la República Dominicana. No hay una exclusividad. Entonces, usted puede ir a uno de los laboratorios clínicos reconocidos, certificados, de prestigio de nuestro país, con una indicación de su médico para usted saber si usted es portador o no del rasgo de la anemia falciforme. Se la pide la prescripción a su médico de cabecera para que su seguro le cubra esa prueba, y simple y llanamente usted se la lleva. Entonces, pero tú no tienes nada. No, yo sé si yo soy AA, es decir, tengo hemoglobina, heredé el gen de la hemoglobina A de mi mamá y A de mi papá, y soy A totalmente, o tengo AS, soy portador, o tengo AC, porque no solamente tenemos portador de la hemoglobina S, tenemos portador de la hemoglobina C, aunque digamos que perjudicial, por decirlo de alguna forma, en la hemoglobina S, ¿verdad? Si tenemos un caso de SS, entonces tendríamos un falsémico. Pero en ese sentido, la bondad de que se puede hacer en cualquier laboratorio clínico reconocido de la República Dominicana, pues da mucha holgura, libertad, para que las personas no tengan limitaciones de que si es un hospital pediátrico, sí, etcétera. ¿Y qué hacen los jóvenes ahí? Vamos a suponer que una pareja en edad casadera, pues escuchando estas informaciones, decide irse a hacer la prueba y ambos tienen ese gen recesivo. Entonces ya pueden tomar una decisión. ¿Cuál debería ser? Bueno, en la asesoría genética, en la consejería genética, el consejero genético
se limita simple y llanamente a explicar a los progenitores los riesgos potenciales, no hace recomendaciones. Ok. Puede hablar de opciones, no recomienda, sino que te informa de cuáles pueden ser tus opciones. Puedes arriesgarte a embarazarte, pero ya sabes que un 25% de probabilidad en cada embarazo es muy alto. Es simplemente pueden tomar la decisión de decir, nos vamos a arriesgar, no sabemos si caemos en el 25% o en el 50% de portador o en el 25% de totalmente sano. O puede decir, no nos queremos arriesgar, vamos a adoptar. Pero hay un Pero medicamento, es una decisión que toma la pareja pero hay un medicamento o algo. con una orientación ya de un consejero genético. Hay un medicamento o algo que yo me entero que voy a tener un bebé que ya yo sé que tiene el 25% de posibilidades de ser falsémico. ¿Hay una nutrición, un medicamento, hay algo? Es una muy, muy buena pregunta. La enfermedad actualmente no tiene una cura. Tenemos algunas investigaciones en curso sobre edición de genes, básicamente, que es la más prometedora con CRISPR-Cas9. Cuando ya tenemos un sujeto afectado por la enfermedad, entonces debemos evitar crisis, pero los hematólogos utilizan un abordaje diverso dependiendo de las circunstancias. Hay un medicamento llamado hidroxiurea que lo que hace es que imita, digamos, por decirlo de alguna forma, lo que hace la hemoglobina fetal. Es decir, ahorita dijimos que la hemoglobina fetal es una hemoglobina que solamente está presente en el desarrollo embrionario, pero hemos observado que en adultos que hay una persistencia de la hemoglobina fetal en su cuerpo, siendo adultos, la manifestación de la anemia falciforme no es tan severa. Entonces la hidroxiurea lo que hace es como si de alguna forma imitara un tipo de hemoglobina, es decir, lo que hace es que evita que las crisis sean severas, por decirlo de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, en Cuba, que es un lugar de referencia para nosotros en las Antillas, recordemos que esta condición eh, del rasgo de la anemia falciforme, este gen, provino de nuestros ancestros africanos que fueron traídos a las Antillas, a nuestra isla española, para hacer trabajos forzados, pero lo mismo ocurrió en otros lugares de las Antillas. Estos esclavos fueron traídos forzosamente a realizar trabajos duros porque ya la población nativa pues hubo bastante. Entonces, lo que queremos decir con esto es que nosotros los dominicanos somos el resultado de la interacción de genes africanos y de genes nativos de los taínos que habitaban en estas islas. Hemos visto el cuento, ¿verdad? La explicación para niños y adolescentes de que se llama Anemia Falciforme, Viajemos por esta historia. Donde se explica el origen tal como has estado compartiendo con nosotros. Siendo que nuestra población pues tiene un porcentaje elevado de genes que proceden del África, donde ocurrió esta mutación, donde ocurrió esta alteración en el ADN que generó la anemia falciforme, pues esto provino de allá y por eso es tan elevado acá en nuestra población y en las Antillas, que lo que quería decir es que no solamente los esclavos africanos llegaron aquí a la española, sino que también a otros lugares de las Antillas, y también esta enfermedad tiene una presencia importante en otros lugares de las Antillas. En esos lugares sí en muchos de ellos hay programa de detección neonatal, a diferencia de nosotros en República Dominicana, y por eso es uno de los factores por lo que la enfermedad tiene tanta presencia en nuestro país, debido al hecho de que no hay una detección neonatal, de manera tal que las familias se enteren al nacimiento, antes de que el hijo comience a presentar la enfermedad. Lamentablemente, ellos se enteran cuando los hijos ya están enfermos, cuando comienzan a presentar crisis, debido a que no hay un programa de detección al nacimiento que requiere pues, de una infraestructura, de una cantidad de recursos humanos y de recursos económicos bastante cuantioso.
¿Podrías mostrarnos ese material tan hermoso, Aide, y decirle a la población dónde lo puede conseguir si es que está disponible, por favor? Por supuesto. Bien, nosotros el cuento lo entregamos cuando damos la charla, explicamos muchas de las informaciones que ya hemos explicado aquí y el cuento pues les sirve a ellos como un recurso visual amigable, agradable, que pueden compartir con sus hermanos, con sus padres, leer, releer y es explicado por una familia donde mamá y papá están sanos y dice, pero ¿cómo es posible que si nosotros estemos sanos, el niño haya nacido enfermo? Entonces el doctor les explica a ellos de lo que hemos hablado aquí, de que este gen que genera esta condición, nosotros lo heredamos y que aunque mamá no tenga la enfermedad, tiene el gen recesivo y aunque papá no tiene la enfermedad, tiene el gen recesivo y por esa razón pues sucedió esto. En la parte de atrás del texto del cuento ilustrado hay diferentes combinaciones de que si mamá y papá, si hay uno solo que es portador y el otro es sano, ¿qué probabilidades tiene? Para que haya un enfermo, los dos tienen que ser portadores. Si hay uno solo portador y el otro es totalmente sano, nunca habrá un enfermo sino portador. Y así, en la parte de la contraportada del cuento, pues hay muchas combinaciones de qué sucedería si uno está así, el otro está de la otra forma y cómo sería su descendencia. Pero en resumen, el cuento nosotros lo entregamos en aquellos lugares donde se lleva la charla como parte del recurso que el participante va a utilizar para estudiar y para conservar y reproducir, es decir, ser un agente multiplicador de esta información en su grupo familiar, en su comunidad, etcétera. Porque entregarlo sin explicar no tendría mucho sentido. Lo interesante es poder hablar de ello y que ellos le puedan sacar el partido. También hay un brochure que habla sobre falsemia, que tiene preguntas ya mucho más puntuales. Tenemos esos dos recursos que compartimos con las personas. Así que, pues aquellos que estén interesados nos dejan saber, damos la charla y llevamos el recurso. Muchísimas gracias de parte del equipo de este podcast Lengua y Cultura Accesibles, que no solo somos Edmundo y yo, también hay un equipo de personas sordas y de intérpretes. Queremos hacerte una solicitud ofrecimiento. Yo no sé si ese programa que tú coordinas tiene el derecho de autor de ese recurso, pero de todas maneras, si no lo tiene, nos gustaría que lo canalizaras, por favor, porque creemos, segundo, que deberíamos hacer o seguir haciendo ese aporte a la sociedad que tú has hecho, que tú estás haciendo, colaborar contigo y poner ese material en lengua de señas. ¿Qué te parece? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sería magnífico porque un número mayor de personas pudiera recibir la información y beneficiarse de ella. Así que yo entiendo que no habría ningún problema. Como expliqué en una ocasión, este material originalmente fue generado en Brasil, donde la presencia de esta condición es sumamente alta y el material fue traducido al español. Pedimos permiso a la autora Berenice Azuncao para traducirlo al español y para los personajes que ellos utilizaron como en Brasil, nosotros colocar los personajes dominicanos nuestros. Te comentaba que un gran amigo nuestro, mío y de Segundo, ilustrador y artista plástico, igual que Segundo, Manuel Guerrero, fue el ilustrador de este material y pues entiendo que por supuesto podríamos nuevamente solicitar permiso para llevar esto al lenguaje de señas. Excelente. O no sé, pero yo entiendo que sí, que sería un gran aporte para la comunidad. Hay un gran número de personas con discapacidad que son amigos nuestros. Hay personas ciegas también, personas sordas, personas con otras condiciones. Que yo siento que pudiéramos hacer ese aporte contigo de ponerlo en audio, en braille. Bueno, segundo, ahí te lo dejo. Pero en braille, en audio y en lengua de señas para que sea totalmente accesible y cognitivamente accesible, porque definitivamente esta labor científica que haces, y yo digo de nuevo artística en el sentido de que está teñida de esa sensibilidad social y sensibilidad humana, debe ser aprovechada por todos y todas. Segundo, si tienes alguna otra
consulta, pues entonces se convirtió en un consultorio realmente, Tenemos que preguntarle muchas cosas a Aide. Ahora idea que ella me corrigió, pero realmente es, o sea, está a tiro de hit para tener su doctorado. Entonces, por favor, asúmelo con humildad, doctora Aide, que tenía su experiencia. Sí, 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 el comentario de que de África también una vez me tocó investigar el asunto del glaucoma y descubrí hace algunos años de eso que aparentemente el glaucoma es una enfermedad de negros. Entonces vi que en el mapa mundi estaban los países con algunos puntitos rojos según la cantidad de personas que había con esta condición. Y entonces en África estaba casi lleno de la superficie de puntitos rojos. Aparentemente hay relación algunas veces, ¿verdad? Con la etnia, ¿verdad? ¿Verdad? Por la pigmentación de la piel, qué sé yo. Hay algunos factores genéticos que inciden más para el desarrollo de una enfermedad que otros, ¿verdad que sí? Muy interesante, segundo lo que dices. ¿Y a qué no sabes que el gen de la anemia falciforme, los genes cuando cambian, cuando digamos que este gen de la hemoglobina normal, que tiene todas las propiedades que dijimos ahorita, pues en ese gen, en esa información hubo una alteración, que es lo que llamamos mutación, y generó un cambio, una novedad. Las novedades pueden ser para ganancia o para pérdida de funciones. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del gen de la anemia falciforme, este gen recesivo, que cuando se hereda en condición, como ya hemos explicado, genera la enfermedad, pues resulta ventajoso para las personas en África que han sido afectadas de la malaria. Oh, Sí, oh. señor. Entonces, eso es lo que se llama la ventaja del heterocigoto, es decir, aquellos portadores del rasgo de la anemia falciforme no son afectados por la malaria, al igual que aquellos que no tienen el rasgo de la anemia falciforme. Es decir, que en África, en lugares donde la malaria es elevado, tú vas a ver que hay una coexistencia entre portadores del rasgo de la anemia y alta incidencia de malaria, pero Oye, porque les resulta ventajoso, por eso el gen no ha desaparecido, por eso no han muerto todos, porque el portador tiene una ventaja con respecto al no portador, con respecto a esa condición que es la malaria. Muy interesante porque de alguna manera algunos rasgos persisten por selección natural porque representan una ventaja en una población determinada en un momento determinado. interesante. Es un tema sumamente interesante y fascinante Y y tus, bueno, tenemos todavía mucho que aprender. tus publicaciones ahí, ¿de dónde las conseguimos? Porque como tienes avances publicadas ya y presentadas en congresos internacionales en Reino Unido, asumo que deben estar publicadas por alguna parte. ¿Dónde las consiguen nuestros amigos y amigas? Mira, en el caso de este proyecto que se llama Determinación de la frecuencia, distribución geográfica y variantes genéticas de la beta-talasemia y otras anemias, es un proyecto que está en curso. Es un proyecto nuevo en República Dominicana porque la enfermedad, la anemia hereditaria que nosotros más conocemos o de la que hemos oído hablar es la falsemia, pero resulta que las talasemias también son otras anemias hereditarias importantes que interactúan con la anemia falciforme, con la anemia por déficit de hierro, con diferentes tipos de anemia. Es un asunto muy interesante. Entonces, este proyecto está en curso, esta investigación activa está en curso. Lo que estamos haciendo es que es por etapas y los avances los vamos compartiendo en diferentes espacios. Todavía lo que tenemos son publicaciones a través de los pósters o de abstracts en suplementos de los congresos, pero todavía no se ha publicado porque el proyecto está en pleno desarrollo. Está previsto para llevarse a cabo en 3 regiones de la República Dominicana, región sur, región este y norte, y apenas vamos por una parte de la región sur. La muestra prevista son 1,000 personas y estamos todavía en un número pequeñito porque la pandemia pues nos atrasó mucho, han habido muchos imprevistos, pero
Estamos muy contentos porque estamos reclutando participantes, estamos procesando muestras y estamos obteniendo resultados de informaciones nuevas para nuestro país. Entonces, hasta el momento lo que estamos haciendo es compartiendo los avances en congresos y los resultados se localizan en los libros de resúmenes de congreso y en suplementos. Todavía no hay una publicación oficial de ella, pero cuando la tengamos la compartiremos con ustedes inmediatamente. Gracias, felicitamos este proyecto, felicitamos tu decisión de investigar para la mejora de la salud de todos, no solo de los dominicanos y dominicanas, sino de todos. Felicitamos el entusiasmo que tú imprimes a lo que haces. Mira cómo has sacado un tiempo del que no tienes. Yo sé que tienes que estar pegada de una computadora para enviar unos avances internacionalmente. Sin embargo, ese compromiso social que has asumido desde muy jovencita, me consta, lo llevas hasta acá y se nota. Entonces, queremos agradecerte, felicitarte, felicitarnos, Segundo y yo, y felicitar a todos nuestros amigos y amigas, porque pudimos nutrirnos de este tiempo que tú nos has regalado. Muchísimas gracias, Aide querida. De igual forma, queremos darle las gracias a Jonathan Javier y a Keren Mato, segundo. Sí, gracias a ellos este contenido puede ser entendido perfectamente por nuestros amigos sordos. Para nosotros es importante decirle a nuestros queridos amigos que se pueden comunicar con Jonathan Javier y Keren Matos al número 849-815-4425 y también en sus redes sociales, @AccessTeamRD, en todas las redes sociales, porque la gente debe saber que de este servicio que dan nuestros amigos, intérpretes. Igual que debes saber, deben estar alertas, atentos a las publicaciones de Aide Corniel Dipré, porque definitivamente son revolucionarias. Para estar al tanto, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. ¿Qué más, Segundo? Bueno, dele me gusta, dedito arriba. Ya aprendimos a decirlo. Comparta y suscríbase y comente. Muy bien. Dígale si no le gusta esto. A nosotros queremos leer esos comentarios también. Si no le gusta, diga no me gusta. Bien, yo quiero darle las gracias a ambos por la invitación. Me he sentido muy contenta de compartir con ustedes de manera tan amigable, tan espontánea, como amigos que somos, y todas estas informaciones. También quiero, pues, decir que yo no trabajo sola, somos un equipo maravilloso de gente bella, de gente que ama servir, de gente que ama darse. Entonces, por esa razón hemos podido avanzar y llegar. Sola no puedo ir a ninguna parte. Yo represento un equipo lindo de gente hermosa que le gusta lo que hace, que le gusta ayudar a los demás y que tienen muchos, muchos años trabajando por esta causa y que le damos gracias a Dios por su presencia, la gente del patronato, la gente de la unidad de genética médica, del programa de falsemia, del laboratorio de hemoglobinopatías y talasemias. Estamos muy felices de tener esos compañeros y de que ellos se sientan tan comprometidos de empujar esta causa y de seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Un abrazo a ustedes dos. Les felicito por esta iniciativa tan hermosa, tan solidaria, tan del corazón, por este aporte que ustedes están haciendo a la sociedad dominicana. De verdad que sí, yo les felicito y les deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias, Aide, querida. Hasta la próxima.